Hola y bienvenidos a la segunda parte de nuestra serie de videos para que aprendas todo lo que se necesita saber sobre el anarquismo. Libertad, orden, orden y libertad, libertad y orden. ¿Qué nació primero? ¿Qué es más importante? Cuando escuchamos el término anarquismo, pensamos quizás en desorden total, pero para los anarquistas el orden no es algo malo o algo que se debe rechazar. El asunto es que el orden que prima en el pensamiento anarquista es el que surge del desarrollo natural de la vida, no el que es impuesto desde afuera por alguna fuerza física, económica o política o incluso intelectual. En total libertad, dicen los anarquistas, el orden se va construyendo de forma natural, de forma auténtica. Y la libertad es precisamente la madre de ese orden. Yo sé que algunos de ustedes están pensando, pero si se han dado debates entre los anarquistas partidarios de una organización y otros que están en contra de ella, pues ¿qué pasa ahí, no? Y sí, eso es cierto, pero el debate se ha dado frente al tipo de organización que se desea o que se quiere, pero no frente a la idea de si se requiere o no una organización o un orden dentro del anarquismo. ¿Pero eso quiere decir que sí se necesita el Estado? No. Si hay algo en lo que el pensamiento anarquista coincide es que el Estado es una autoridad artificial, impuesta, instituida y permanente y por tanto es esa la que se debe negar y la que se debe acabar. Por ejemplo, un anarquista no tiene problema en asumir que un médico tiene autoridad en lo que a enfermedades o a salud se trata, pero jamás podría permitir que ese médico pueda gobernar o pueda decidir sobre otros individuos, sea basado en una elección por votos o porque tiene fuerza física o porque tiene fuerza económica para gobernar sobre los demás y además de forma permanente. En el anarquismo, ninguna persona o institución puede gobernar de manera general sobre otros. ¿Se imaginan una sociedad donde el poder político, económico, intelectual, moral o físico no sea determinante para la vida de los individuos? Bueno, pues eso es justo lo que quiere el anarquismo y como el Estado aglutina y posibilita todas esas formas de poder, por eso es que los anarquistas se oponen al Estado. Y aquí surge una diferenciación conceptual muy importante en el pensamiento anarquista. No es lo mismo la sociedad que el Estado. El Estado, artificial y creado como es, nace de un contrato. La sociedad es una realidad natural y originaria. Nadie crea la sociedad. En el marco del pensamiento anarquista, el Estado puede definirse como la organización jerárquica y coactiva de la sociedad que supone siempre una división entre gobernantes y gobernados. A ver, repasemos, volvamos al inicio. ¿Cómo surge el Estado? En pocas palabras, una versión muy sintética dice que cada persona dentro del universo cuenta con algo de poder. Un poder que puede ser basado en lo económico, en lo físico o en lo político. Por diversas causas, este poder, que varía dependiendo de cada individuo, y a su vez el que va teniendo cada grupo empieza a concentrarse. ¿Cómo surge? Básicamente, los individuos y los grupos ceden a otros individuos su derecho a defenderse a cambio de que estos los protejan y ¡pum!, de esta forma aparece el poder militar. Luego, también entregan su derecho de pensar, de tomar decisiones y ¡pum!, nace el poder intelectual. Algunos pensadores anarquistas dicen que esto es más una pereza de no quererse proteger y no querer tomar decisiones por sí mismos. Pero bueno, al final, tanto los militares como los intelectuales o sabios piden a cambio de su labor de protección y de decisión una porción de los bienes económicos de los individuos y en ocasiones hasta parte de su territorio. Finalmente, para poder hacer valer ese respeto de esos derechos naturales que los individuos han cedido, se crea el Estado y la ley, y de ahí mismo surge entonces por elección o autoridad los gobernantes. Y de esta forma es como nace junto a las clases sociales y a la propiedad privada el Estado. Un Estado que va a ser, según los anarquistas, una expresión de los intereses de ciertos individuos y clases sociales. Obviamente, esta es una versión supremamente resumida de cómo nace el Estado, pero es más bien para que entendamos cómo funciona. Retomando, esta división entre gobernantes y gobernados, dicen los anarquistas, está muy relacionada con la relación y con la división de clases y por tanto también
con el surgimiento de la propiedad privada. Pero eso de propiedad privada, división de clases, eso es como marxista, ¿no? Y sí, es cierto, hay algo de esta idea que es coincidente con el pensamiento marxista, pero la diferencia entre ambas corrientes de pensamiento es la relación causa y consecuencia entre el Estado y la propiedad privada. Mientras que para los marxistas hay una relación lineal en la que primero surge la propiedad privada o el poder económico y luego el Estado, o sea, luego ese poder económico necesita crear el Estado para proteger la propiedad. Para los anarquistas la relación es circular, es dialéctica. La clase económica dominante hace parte del Estado, necesita generar el Estado, pero también ese Estado y ese poder político está ahí justamente para generar y reproducir el poder económico ya existente. Entonces tenemos aquí poder económico que genera poder político y poder político que genera poder económico, que a su vez genera poder político y así hasta el infinito. Para algunos filósofos anarquistas, es el eje central de las diferencias entre el marxismo y el anarquismo en lo que respecta a la idea de Estado, sociedad y revolución. Para el anarquismo es fundamental comprender esta relación circular y, si se quiere, en espiral con el Estado, porque en caso de que se dé la revolución, si la revolución solamente se dedica a acabar con la lucha de clases, al final no logrará ninguna transformación, porque el poder político que representa el Estado no solo se mantendrá, sino que se fortalecerá y al final dará lugar a una nueva sociedad de clases dominante. Es sencillo. Si un día las clases dominadas se toman el poder, terminarían por convertirse en las nuevas clases dominantes, lo que reproduce al final del día la misma sociedad de gobernantes y gobernados. Es por eso que los anarquistas proponen que la ruptura de clases se debe dar al mismo tiempo que la abolición del Estado. Tácitamente, esto es algo que algunos marxistas reconocen cuando, luego de ver muchos procesos llamados socialistas, se dan cuenta que estos terminaron reemplazando el capitalismo de la libre empresa por el capitalismo de Estado. Hasta que te convertiste en aquello que juraste destruir. Entonces, en el video de hoy aprendimos que, primero, el anarquismo no rechaza el orden, sino que aboga por un orden que surge de forma auténtica a partir de la libertad individual y en contraposición a ese orden que ha sido impuesto por el Estado u otro tipo de autoridad artificial, obviamente. Segundo, los anarquistas se oponen firmemente al Estado porque lo consideran una autoridad artificial y opresiva que debe ser negada para lograr una sociedad donde el poder no determine la vida de los individuos. 3. Existe una diferenciación conceptual crucial entre la sociedad y el Estado en el pensamiento anarquista. El Estado se ve como una organización jerárquica y coactiva que divide la sociedad entre gobernantes y gobernados, mientras que la sociedad es natural. Cuarto, a diferencia del marxismo, el anarquismo ve una relación circular entre el Estado y la propiedad privada, argumentando que el poder político y el poder económico se refuerzan mutuamente. Los anarquistas proponen la abolición simultánea del Estado y la ruptura de las clases dominantes para evitar la reproducción de la opresión. Muchas gracias a todos los nuevos seguidores y a los que han estado desde el inicio acompañándonos en estos videos. Estamos trabajando sistemáticamente para traerles excelente contenido sobre muchos temas. Así que si eres nuevo por acá y este contenido te gustó, te fue útil, suscríbete. Si tienes inquietudes sobre el video o si tienes algún tema relacionado que te gustaría que revisáramos, escríbelo y con gusto lo pondremos en nuestra lista, digamos, de tareas para este canal. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo video.